vamos a agradecer a Fit-A y a Barísimo, que los pueden encontrar en las competencias en el stand de Dropping. Ellos siempre nos están acá apoyando, una recuperación súper chingona. Acuérdense, yo también me recupero con mi Fit-A. Y hoy tengo el honor de grabar este episodio con dos de mis grandes amigos. De verdad que para mí es un honor tener a ambos, cada uno en su área. Primero quiero darle la bienvenida a Adrián Segura. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal, Sharon? Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar y reunirnos, ¿no? Cuéntanos un poquito, Adrián, antes de que pasemos acá con Oscar. ¿Quién eres y de dónde saliste? Porque mucha gente puede ser que no te conozca. Pues mi nombre es Adrián Segura. Actualmente soy maestrante en la carrera de Ciencias del Deporte. Llevo actualmente desempeñándome como coach. Me especializo más en todo lo que es coaching en línea y programación. Llevo 4 años. Salí por a gusto y amor a estas actividades y deporte. Me encanta mucho lo que hacemos en el CrossFit y de ahí he tenido la oportunidad de juntarme con grandes colegas y maestros que me han enseñado, orientado para seguirme formando, y actualmente estoy certificado en la NASCA y en Exos. Mi principal función o funjo como preparador físico y como coach de CrossFit, que es un deporte que me apasiona. Adrián, por si no saben, chicos, es programador y fundador de Chrisley Performance, que a esta actualidad nos ha arrojado a uno de los másters que nos ha representado 2 años consecutivos en la Federación Internacional de Fitness Funcional. Así es, Juan José, Sí, que Juan José. Que me ha dado la oportunidad de estar ahí ya trabajando con él también, justamente desde que empecé. Hace 4 años ya íbamos trabajando y este año tuvimos la oportunidad de volver a calificar. Por ciertas circunstancias, este año sí la sufrimos por temas de lesiones ahí justamente en el año pasado, en el que fue en Egipto, pero gracias a Dios se logró la calificación y esperamos que logre un mejor papel que el año pasado. No, pues muchas felicidades por esa clasificación, Adrián. De verdad que yo estoy segura de que tanto Juan José como tú van a seguir desempeñando un gran papel en esta parte de fitness funcional. Muchas gracias. Y pasamos también a mi gran amigo. Ya tenemos muchos años conociéndonos. De verdad que mucha gente lo sigue, mucha gente lo conoce en las redes sociales. Guapo, carismático, buena onda. El chico de la abuelita más chévere en las redes sociales. El único verdadero que has dicho hasta ahora. El único y verdadero Oscar Cross. ¿Cómo estás? Bueno, ya un gusto estar aquí con ustedes y coincidir en este día con Shari y con Adrián, que yo también ya sigo el camino ahí de Adrián. Lo admiro muchísimo, la preparación que tiene. Ya quisiera yo un pedacito de lo que tiene él. Y ya sabes que contigo, pues ya sabes que la admiración es mutua, Shar. No, al contrario, chicos, yo créanme que estoy segura que en México hay muchísimos coaches que pudieran abordar estos temas, pero la verdad es de que yo admiro muchísimo el trabajo de ambos y conozco la preparación de ambos y sobre todo conozco el criterio de ambos, por eso me atreví a invitarlos a realizar este podcast. Muchas gracias. ¿Va? Gracias. Pues vamos a darle, porque vimos los CrossFit Games y es la tendencia del momento, los CrossFit Games. ¿Les gustó los CrossFit Games? Sí. Así de, Adrián dice que no, Oscar dice que sí. Pero está bien porque justamente esa parte de tener opiniones diferentes siempre hace que crezca todo, ¿no? A ti, Sharon, ¿cómo era la plática? Fíjate que tengo como ese conflicto entre que sí me gustaron, sí hay muchas cosas importantes, hay algo muy nutrido que sacar de esta edición de los CrossFit Games, pero creo que estamos dejando como de lado otras cosas. Entonces,
estoy como en ese conflicto. Entonces tenemos un sí, un no y un imparcial. Se va a armar bueno. Se ve muy planeado eso, ¿eh? No, fíjate, porque a mí, o sea, te cuenta que yo lo he hecho en 2 publicaciones. De hecho, lo hice como en seguido de que fue la ceremonia de premiación, en donde realmente considero que nosotros como coaches hemos emitido nuestra opinión como desde una parte en donde hemos seguido como un trabajo de un CrossFit muy tradicional, como lo que se vio en un CrossFit ahora en los age groups, ¿vale? Pero cuando ya vemos un CrossFit en equipos y cuando vemos un CrossFit Elite, ya vemos como unas partes novedosas y que yo no me había puesto como a pensar tanto hasta después de la ceremonia. Pero sí, desde el primer evento fueron controversiales. Sí. O sea, porque el día 1 tuvieron un error garrafalísimo, o sea, se les fueron las vueltas, o sea, fueron laps que se les fueron. Y el hecho de puntuar a alguien con la vuelta más lenta, sí, con la vuelta más lenta, o sea, no vas a evaluar para nada, a lo mejor en score te puede dar, ¿no? Pero en performance, o sea, no puedes comparar una vuelta lenta al desgaste físico. Totalmente, porque, por ejemplo, pone que a lo mejor te ahorraste, es que todo suma más cuando son múltiples eventos en múltiples días. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, pues me puedo volar unas vueltas, me ponen mi peor score, y aún así tu peor score, si lo realizaste cuando todavía estabas relativamente más fresco, no se va a comparar a tu última peor vuelta, ¿no? Entonces, puede que ahí incluso saques una ventaja con respecto a los otros competidores que sí están teniendo el desgaste físico y otra es que sí están haciendo el evento completo y se llevan esa carga no solamente al siguiente evento, sino ya lo están cargando los 5 días que dura la competencia. Sí, y digo, o sea, dio la casualidad, no sé si fue casualidad o para crear más controversia de que justo en el primer evento pasa eso y tú así como de ¿what? Pero, o sea, bueno, tomando ese workout, porque creo que fueron, ayer hice la cuenta, pero ya se me olvidó, creo que fueron 12 o 13 eventos, ¿no? O 16. No los conté, pero ayer que los revisé, porque dije, voy a checar los watts, dije, no, o sea, no había dimensionado la capacidad de trabajar a alta intensidad durante tantos días. O sea, no me imagino la capacidad física que tienen esos atletas para aguantar. Si tú vas a una competencia en México hace 2 días y no te puedes mover. O sea, no entiendo cómo pueden hacer tantos workouts a tan alto nivel y, o sea, a mí eso, bueno, me salí del tema de la primera pregunta, pero yo estaba sorprendido por esa parte. Y del primer workout, obviamente ahí, pues hicieron lo que, pues ahora sí lo que podían hacer, porque pues no esperaban, yo creo que no tenían como planeado que les pasara eso, ¿no? Pero ya con eso, pues hicieron lo que pudieron hacer. Y ya después lo demás fue historia. Yo creo que aún quitando ese evento, el podio creo yo que hubiera sido el mismo. Yo creo que aún quitando ese evento hubiera quedado el podio igual, pero no sabemos, o sea, siempre va a quedar como la duda de qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso en ese evento, pero ahí quedó. Como esa incertidumbre, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, o sea, en términos generales, creo que fueron 3 eventos este año, fueron menos que el año pasado. Entonces, no habría como un comparativo. Fueron mucho menos. Creo que fueron 2 eventos menos que el año pasado, 2 o 3 eventos menos que el año pasado. Y en términos generales, ¿cuál sería la opinión de ustedes de los CrossFit Games? Bueno, a ver, Oscar. Mira, yo más que dar una opinión, estaba pensando ahorita que me estaba bañando. Dije, es que quedan muchas preguntas. O sea, mi duda es, ¿realmente los CrossFit Games son para evaluar al mejor crossfitero o para ver qué atleta tiene las mejores adaptaciones que su entrenamiento le ha proporcionado para desempeñarse en un amplio fitness general, ¿no? Porque, por ejemplo, no es CrossFit, es movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad con constante variación. Los CrossFit Games, no todo es CrossFit. La mayoría incluso no es CrossFit como tal, como la definición original de CrossFit, como surgió CrossFit. Entonces, realmente, creo que es para ver quién tiene la capacidad con su entrenamiento de ser
a un nivel muy alto y ser bueno en todo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan preparado debes de estar para cumplir con amplios dominios del fitness? O sea, mi opinión es, creo que va a migrar el CrossFit hacia otro punto. O sea, va a dejar de ser un poco evaluar quién es el mejor crossfitero, sino quién su entrenamiento le sirve para ser bueno en todo. Y es por ejemplo, por lo que a mí justamente no me gustaron mucho, porque hubo 2, 3, o sea, es normal que en cada año tú veas que introducen algún movimiento que pues realmente te saca de tu zona, ¿no? Pero realmente ahora sí este año hubo bastantes cambios y bastantes movimientos nuevos que no solamente, por ejemplo, si tú te vas a las raíces del CrossFit, que fue un sistema de acondicionamiento para físico para preparar a ciertos policías, bomberos, etcétera, para cualquier situación que la capacidad física requiera, pues sí se entiende que sí debe de ser debes de generar atletas bastante vastos, que tengan fuerza, resistencia, capacidad aeróbica y demás. Pero ya para mí, ese punto en el que ya pones, por ejemplo, saltos cruzados, donde ya es una actividad física que ya no solamente requiere de una capacidad como tal motora, sino requiere una capacidad de aprendizaje, requiere una capacidad técnica, pues ya realmente ahí no estás midiendo el fitness de la persona, estás midiendo qué tan rápido esta persona, como esa plasticidad cerebral que llegan a tener. Pues ya para mí como que se sale un poquito de lo que es CrossFit, y a lo mejor entiendo que pueden meter 2, 3 un movimiento cada año para justamente darle esta variedad, que pues sí le da un buen sabor de boca a todas las personas, pero ahora sí hubo muchísima variedad. Y también yo esperaría que el último día, órale, te compro todos los demás días que hagas strongman, que hagas bicicleta, que hagas cosas muy aeróbicas, relativamente específicas, pero sí a lo mejor los últimos días hacer más eventos clásicos crossfiteros, ¿no? Y creo que el único evento que yo vi así fue la final, ¿no? Que fue una especie de Jackie, un poco, probablemente un Jackie profesional para ellos, pero eso fue lo que a mí en lo personal casi no me gustó tanto. Y es por eso que Froning era tan bueno los domingos. O sea, la historia de Froning era, los domingos son de Froning. ¿Por qué? Porque eran CrossFit puro. O sea, los domingos eran CrossFit puro, y yo creo que eso tiene que ver con lo que dices, que no hubo un día que fuera totalmente CrossFit, y creo que eso como que faltó en esa nueva esencia, ¿no? Sí, a mí fue lo que no me gustó, porque pues uno ya va preparado para ciertas cosas, ¿no? Y si a lo mejor CrossFit es variedad, pero es variedad dentro de ya un amplio círculo, ¿no? De situaciones que pueden pasar. O sea, sabes que siempre va a haber snatch por ejemplo, una competencia en México, y sabes que siempre va a haber un snatch. O sea, independientemente del nivel y la variante, pues sabes que va a haber uno. Pero, por ejemplo, aquí ahora sí hubo una amplia variabilidad, y sobre todo integraron movimientos que nunca alguien había hecho, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí no me gustó. Obviamente, pues entiendo que esta parte también es como el espectáculo, ¿no? Como el hecho de que la gente diga, no mames, está bien cabrón, ¿no? Al final esto es de vender, pero pues a lo mejor no tanto. Sí, que lo que yo le comentaba, por ejemplo, a varios que me dejaron una caja de preguntas, yo recuerdo que en mayo me preguntaron mucho sobre cuáles eran mis predicciones sobre los CrossFit Games. Entonces, yo realmente les decía que para mí estos eran los últimos CrossFit Games de tía, porque, por ejemplo, estamos olvidándonos que CrossFit ha evolucionado a lo largo de los años con una variabilidad de movimientos muy impresionantes, ¿no? Yo recuerdo que no sé si fue en el 2018, 2017, 2018, en donde empezaron a meter los handstand push-ups en aros, pero nunca, por ejemplo, en nuestros rangos de movimientos o en un rulebook
metieron como que los rangos precisos de un handstand push-up, o sea, nunca especificaron si los atletas se podían amarrar los brazos en los aros, nunca especificaron si tenía que podían ellos entrelazarse con los pies, y lo mismo sucede con estos nuevos movimientos, ¿no? O sea, nada más aparecieron o fueron descritos y demostrados en papel y por el demo team de CrossFit, pero no hay un rango de movimiento escrito como tal para desempeñarlos. E incluso también el jueceo, ¿no? O sea, los jueces ya están acostumbrados a ciertos rangos de movimiento y por ahí vemos casos de, por ejemplo, no me acuerdo, la neta es que soy bien malo para los nombres, pero esta chava que tiene el cabello de color. Danielle Brandon. Ajá, que se está quejando mucho de las no reps. Entonces, sí. incluso hasta para el juez, si para atleta también es difícil, para el juez también estar... Se llevó unas buenas mentadas el juez ahí por Danielle Brandon. Sí, exacto. Entonces, andar también checando esa que efectivamente pase y demás, cuándo inicia el movimiento, cuándo acaba. Yo, por ejemplo, yo pensaba que iniciaba con el cruce y terminaba con el sencillo, y después me dijeron que al revés. Ajá, que iniciaba con el sencillo y termina con el cruce, entonces también incluso eso te puede pasar. Sí, a mí, por ejemplo, de ese workout, ahorita tomando... bueno, pero esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿De qué sí. hubiera? No, entonces no me adelanto. ¿Cuál? Ok, vámonos por eventos, ¿les parece? Dice la pregunta número 2. ¿Cuál es su evento preferido de los CrossFit Games? Jackie Pro. Jackie Pro, la final. Sí. Sí, porque es más CrossFit clásico. Aunque no me gustó tanto el haber capeado un solo ejercicio. O sea, mi idea es, o sea, de ese workout en específico, bueno, sí lo puedo decir ahorita, ¿no? De una vez. Sí. Ok. Sí, de ese workout, ves que pusieron como límite para acabar el kilómetro en 3:15 para hombres y creo que 3:50 para mujeres. Ya con eso está cañón. O sea, ahí estás como dándole mucha prioridad a un solo elemento. Por ejemplo, va a haber quien sea muy bueno en muscle ups y muy bueno en thrusters, pero si eres malo en remo, y ya te estás fatigando. O sea, no es lo mismo que te lo dejen al inicio. Por ejemplo, los que son muy buenos en remo, obviamente sacaron mucha ventaja por ser buenos en remo, aunque ya no fueras tan bueno en los demás, pero si eres malo en remo, ya te chingas, ya no ganas ese gol. O sea, ya ni te va a ir bien. Imagínate a alguien que esté remando a 1200, o sea, ni de pedo la saca. Entonces, obviamente todos lo sacaron, pero sí, no sé si notaste o notaron que algunos luego iban a la barra y otros, o sea, bofeados, ya estaban bofeados. Entonces, creo que hubiera estado mejor, yo hubiera dicho que estuviera mejor capear los 3 ejercicios. O sea, a lo mejor yo hubiera puesto en vez de eso la mitad en cada ejercicio y capear la primera ronda, para que fuera justo y no nada más como capear un solo ejercicio donde probablemente eliminaras a otros. Por ejemplo, a tía Claire le fue mal, y no es porque no creo que sea menos fit en ese workout que es CrossFit puro que las demás, pero porque chiquita y demás, quizá el remo le fue mal. A cosas como, por ejemplo, creo que a Laura Horvath acabó el remo como sin nada y se fue a todo lo demás y ganó el workout. Entonces, fue lo único que no me gustó de ese workout, pero fue mi favorito hasta eso. Entonces, no me le encuentro ese tema, pero me gustó mucho. Yo, por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho fue justamente Jackie Pro, Elizabeth y el ladder de Sandbags. Esos fueron los que más a mí me gustaron. El ladder de Sandbags estaba muy largo, pero el evento, pero pues, aquí nos emociona. Bueno, a quién no le gusta andar viendo gente levantando pesado, ¿no? Sí, yo creo que eso fue uno de mis elementos muy favoritos de CrossFit. O sea, el hecho de la introducción de una escalera de sandbags, o sea, yo siento que ese evento fue como que mal diseñado en cuestiones de tiempo, sí, como que no se imaginaron esa parte, porque fue muy largo, entonces fue muy tedioso tanto para nosotros como espectadores, coaches y a los mismos atletas también. Pero totalmente. Fue hermoso, o sea, la verdad es de que la demostración de Strong fue muy hermosa y sobre todo el detalle que tuvieron con el tiebreak, o sea, sí. El hecho de ese tiebreak no se había visto de esa manera, o sea, ¿cómo vas a desempatar a los atletas? Va, me los llevo a un
a un tiebreak dinámico en donde tengan que hacer una escalera de sandbags. Ellos dicen cómo los pasan. Y si se fijaron, la primera que puso como una diferente estrategia para lanzar los sandbags fue Daniel Brandon, que inició con el sandbag pequeño para irse posteriormente al último sandbag. Obviamente, ahorrando mucha fuerza y evaluando su estrategia, ¿no? Sí. Y es que también esa parte, si es algo muy nuevo, pues los atletas que pasan siempre después, al menos tienen la oportunidad de ver en qué se equivocaron los demás, ¿no? Fíjate que a mí los 2 eventos que me gustaron, sí me gustaron bastante, fue Elizabeth, a pesar del detalle de las paralelas. Creo que fue un evento muy juzgado y creo que está mal juzgado en cierta manera porque desconocemos lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Porque nada más a nosotros nos demostraron el hecho de que, por ejemplo, las mujeres no se logró el hecho de que llegaran a las paralelas. De hecho, creo que en un hit ni siquiera se les acercaron, ¿no? Y muchos decían que si hay un elemento, o si hay un elemento que no es tocado por los atletas, pues el workout no estaba como bien planificado. Pero considero que fue un buen workout. De hecho, Bellner nos demostró que todo el mundo tenía la capacidad para realizarlo. Y el evento de los sandbags me gustó mucho por esa forma tan esencial, tan mágica de mostrar la fuerza de las chicas. Por ejemplo, el performance de Dani Spiegel ahí, dije yo, wow. O sea, se llevó a todas de paso. Y que nadie había visto o nadie había hablado de Dani Spiegel durante los eventos anteriores. Ya le dio ahí una estrellita, ¿no? Un brillo para salir. Incluso mucho reel en Instagram, sí. Sí, de Dani Spiegel. Y obviamente, pues, por el apoyo que siempre ha recibido como CrossFit por Rogue, yo creo que no podían dejar de pasar la parte donde Rogue está haciendo como un boom, que son los strongmans, y todos los powerlifters también no creo que hubieran podido dejar pasar estos elementos, ¿no? Entonces, para mí esos 2 eventos fueron mis preferidos. Sí, a mí también, o sea, en segundo lugar, por ejemplo, esos 2 también, Sandbag y Elizabeth, también. O sea, sí me sorprendió Bellner, yo creo que era tubero de joven porque... Calisténico. Cañón, los arrasó, cabrón. O sea, sí. Yo veía a muchos atletas de que les costaban un buen los fondos, o sea, digo, es normal por la madriza que traen, pero Bellner lo hacía ver como si estuviera warmopeando, o sea, cañón, fue muy bueno. Sí, es súper tranquilo, incluso creo que es de los eventos que disfrutó. Yo subí un reel donde él todavía está afirmando, asintiendo lo que hizo, y dices, güey, este güey traía ya un desgaste impresionante y todavía él disfrutando su performance, ¿no? Se ríe. Ajá. Sí, como Usain Bolt cuando corrió y volteó a ver a todos sonriendo así de, ya gané. Ajá. Sí, claro. Sí. Bueno, y a consideración de todos los atletas que hemos hablado, ¿cuál fue el atleta que consideran ustedes como coaches que tuvo un mejor performance? El ruso. Yo me enamoré de Krenikov. No. Me la robaste. Sí, no, qué pedo con ese cabrón. Lo amo. O sea, está muy cabrón. Sobre todo porque también no había, o sea, son sus primeros CrossFit Games. Sí. Pues definitivamente el hecho de estar en un escenario de ese tipo, pues el factor nervios, el factor nunca he estado aquí, no sé cómo se mueva todo el asunto, pues también afecta. Y entonces para mí que se ha llevado un segundo lugar, a pesar de que el hecho de todavía de su visa, ¿no? De que cómo batallaba y demás, pues bueno, para mí eso le suma mucho a su desempeño, ¿no? Yo creo que un próximo año podría llevársela sin problemas, ya teniendo todas estas consideraciones, llevándoselas a casa, ¿no? Sí, fíjate que sin duda, eso, y también el veto de su bandera, porque pues obviamente le dieron la oportunidad de entrar aún con el veto de Rusia en los CrossFit Games.
Y el hecho de enfrentarse a la sed de Ricky Garard, porque la verdad para mí era una sed impresionante de demostración, y tener a un Medeiros constante fue, yo creo, muy, muy significativo al performance. Se llevó 3 eventos continuos siendo líder de evento, y la neta es de que decías tú, wow, ¿de dónde salió este hombre? Sí, exacto. O sea, solo de que es muy difícil que, por ejemplo, viajen desde Rusia hasta Latinoamérica, es un viajezote, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí que me platicaba Juan José, ahora que fue a Egipto, que bajaron varios rusos, que llegó a platicar con ellos, que les decía que pues a ellos no les interesaba viajar hasta aquí Latinoamérica, bueno, Latinoamérica, porque pues, el viaje es muy largo para ellos, ¿no? Ellos preferían competir ahí más cerquita, como lo que fue Egipto en ese momento. Pero ahora que se haya prestado la oportunidad de que esta persona viniera y viéramos el desempeño, tan solo hasta el físico se me hace diferente, o sea, se me hace diferente al del crossfitero norteamericano. Sí. Sí, totalmente, o sea, es como, y es que es raro, o sea, su cuerpo es distinto, o sea, si tú lo vieras en la calle dirías, no es crossfitero, o sea, es una combinación entre bodybuilder y tubero y crossfit, o sea, como, no sé, es un híbrido, pero... Se me hace muy condensado. Es quimera. Se me hace, evidentemente está musculoso, pero se me hace condensado, o sea, como si fuera muy rígido, muy rígido. Fíjate que los datos curiosos, perdón que te interrumpa, de Krenikov, es de que Krenikov para los CrossFit Games subió 20 libras más de su peso. No manches. 8 kilos. O sea, tuvo que darle para los pesos que él pensaba ejecutar en su performance, tuvo que subir 20 libras más. Su coach le pidió que subiera 20 libras más. O sea, numérico, o sea, está cañón porque, por ejemplo, subir de peso y sin estar adaptado, o sea, está cabrón, o sea, yo creo que sintió, no sé cuánto tiempo subió de peso, si fue como gradual o fue como antes de los games, pero subir de peso y manejar tu cuerpo meses o años con ese peso y después subir peso y manejar igual, o sea, no sabemos, nunca vamos a saber si con ese aumento de peso le fue mejor o si en ese aumento de peso hubiera ganado. O sea, no sé, o sea, yo no soy mucho de la estrategia de que voy a subir de peso para que me vaya mejor en una competencia, o a lo mejor y tenía un déficit muy grande de fuerza, no sé, no sabremos la historia real, pero a mí me sorprende aún más que haya quedado en un segundo lugar con ese aumento tan drástico de peso. Y es que también depende mucho en qué momento los aumentó, ¿no? Ajá. O sea, porque como tú dices, no es lo mismo aumentar de peso 2 semanas antes de la competencia, pues evidentemente, sobre todo en lo que es la gimnasia, pues te va a pegar, ¿no? En lo que tú eres capaz, a que dices, bueno, voy a subir 8 kilos de peso, pero hoy en agosto y mi competencia es en diciembre, bueno, tengo al menos 6 meses para yo irme acostumbrando, sí. al menos en lo que es el peso corporal, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, aún con esas 20 libras, o sea, no mejoras en todos los ámbitos? Porque, por ejemplo, aún así, con esas 20 libras que se aventó, o sea, dio una buena carrera. Eso fue lo sorprendente, o sea, movió esa masa muscular, aún estando como trabajando, como dice Oscar, con ese peso convencionalmente toda su vida, por así decirlo, o en esa adaptación continua. Y aún así hizo un evento de carrera muy bueno. Sí, totalmente. Pues aquí también pues ya entra todo lo que es el trabajo del coaching, ¿no? Ya yo me imagino que no solamente fue una estrategia de aumentar de peso, sino también controlar todas esas variables de que no afectaban su rendimiento. Entonces ahí sería interesante ver qué es lo que estaba haciendo él en su programa, ¿no? Que no creo que nos diga, ¿verdad? Pero no creo que lo descubramos en esta ocasión, pero posteriormente, a lo mejor cuando saquen la siguiente película de CrossFit, sí, exacto. Puede ser que Rogue también le pinte ahí un documental como se lo hizo a Pero ahora pregunta, ¿creen que quede podio en la siguiente edición?
Sabe. Es que sí están apareciendo talentos luego nuevos y salen gente que ni siquiera figuraba. Por ejemplo, Mira, mucha gente le daba mucha oportunidad como a Malheiros, ¿me explico? Y creían que Malheiros iba a hacerle como una segunda en el podio a Medeiros. Sí. Y la verdad es de que Malheiros nos demostró que únicamente hay un buen performance de fuerza en él y nada más. Sí. ¿Me explico? Sí, comparado con a ese nivel, ¿no? Sí, claro. O sea, porque en todos los eventos creo que de fuerza, precisamente en potencia, por ejemplo, en el que era hacer wall balls y ándale. O sea, los arrasó, pero cabrón. Y en los demás, creo que, porque quedó como en 10º, creo, ¿no? Malheiros. Fue top 10, quedó como en 6º, 7º, algo así. O sea, fue un lugar muy bueno tomando en cuenta, o sea, el contexto real, o sea, cuántas personas han estado presentes de nuestra zona a ese nivel. O sea, creo que es el primero que alcanza el nivel varonil, ese nivel de quedar top 10 con pura bestia. Y creo que como que amplía ese momentum de decir, pues sí se puede, ¿no? O sea, él es un fenómeno, o sea, en fuerza creo que ni Luis Oscar Mora tiene la fuerza que tiene Malheiros, creo que es sumamente fuerte y desde hace años que yo lo sigo, que traía 415 libras de clean, se ve que es muy fuerte. Yo creo que, no sé, o sea, obviamente él sabe sus deficiencias y creo que las ha trabajado, pero creo que podría el otro año dar una sorpresa y yo también apuesto que va a quedar, si no es top 10, igual y top 5, tengo la esperanza, pero mis canicas las apuesto a que queda podio y si no es que podio primer lugar, al ruso. Yo sí voto por el ruso para el siguiente podio. Yo también. ¿Tú qué opinas? Yo sí no sé, porque ¿qué tal si viene otro ruso más cabrón? Es que no saben. Hay un chingo de rusos bien cabrones. Ajá, ajá, porque como está tan hermético la onda ya, o sea, ¿qué tal si este es el ruso chaquetón que pudo salir de su país y pudo hacer el gasto? Y no sabemos si ahora que ya lo vean regresar a él con un segundo lugar y digan, no manches, este güey se llevó el segundo lugar, ahora imagínate si voy yo. Sí. Entonces, quién sabe, la verdad, con ese tipo de sociedades que son tan herméticas, que pues uno no tiene ni la más remota idea de cómo están. Y aparte, pues incluso ni siquiera tan lejos, ¿no? Tan solo aquí en Canadá hay gente que sale de la nada y de pronto tercer lugar, ¿no? Esta chica Lawson. Emma Lawson. Emma Lawson. O sea, yo la neta, yo nunca vi a alguien que dijera, yo tengo expectativas de que ella sea podio, ¿no? Y de pronto te da la sorpresa. Por ejemplo, esta chica que trae Fraser Mel O'Brien. O'Brien. Pues sí, la gente sí tenía, al menos esperaba que diera ahí una buena sorpresa, ¿no? Y pues un segundo lugar, pues la neta es que a nadie le sorprendió, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablo de estas personas que de pronto nadie conoce y de pronto ya están ahí sorprendiéndote, ¿no? Que yo justo lo platicaba acá con otro coach, le decía que, por ejemplo, el tercer lugar de Horvath no me impresionó tanto, porque yo creo que es una atleta que está acostumbrada a hacer podio, y si no es podio, como dice Oscar, un top 5, un top 10 en Games, ¿no? Entonces ya nos hemos como acostumbrado a ver a Horvath en estos lugares, pero sí es impresionante, y es lo que les decía yo, que CrossFit ha evolucionado con el paso del tiempo. Sí es impresionante como la nueva sangre de CrossFit que viene, ¿no? Y al final del día, yo sí creo o comulgo con la idea de que estos son los últimos Games de Tia. Le costó muchísimo repuntar, le costó casi 5 eventos repuntar, y sobre todo porque estas dos chicas, estas 3 chicas, porque son 3 chicas las que le dieron mucha batalla, que fue Adams, que fue O'Brien y que fue Lawson. Entonces,
ellas tres, realmente yo creo que el siguiente año vamos a tener noticias buenas en cuestiones de podio con ellas tres. Y la que va a seguir batallando ahí también va a ser Danielle Brandon, definitivamente. También creo que son los últimos games de Brooke Wells. Que también me impresionó Brooke Wells, o sea, tantos años, y había eventos en los que le iba muy mal, pero hay eventos en los que le va muy bien, y me dio gusto verla no tan mal. Yo esperé que le iba a ir peor a Brooke Wells, o sea, yo pensé que le iba a ir muy mal. Quedó 5, ¿no? No sé en qué lugar quedó, pero quedó quinta. Pero me impresionó, o sea, tantos años manteniendo ese nivel. Y con esa transición que tuvo, porque ella fue al contrario del ruso, o sea, Brooke Wells era de las más grandes, o sea, era enorme Brooke Wells, yo me acuerdo de ella con tremendas piernotototas inmensas, y ahorita ya la ves y se ve finita, por ejemplo, al lado de Laura Horvath es un muñón, o sea, es pequeñita y... Porque no sé ustedes qué opinan, si, bueno, ustedes cómo lo ven, si fue más énfasis en la fuerza o más énfasis en lo aeróbico, pero creo yo que fue un poquito más de énfasis en la fuerza y le fue bien. Yo creo que ahora estos años estuvieron como más inclinados, o sea, típicamente, por ejemplo, yo lo veo que es más como mixto todo, o sea, fuerza con cardio, alguna combinación ahí que te va tronando y alguno de esos dos te va desgastando, ¿no? Ya sea la fuerza o el cardio. Y ahora sí los vi un poquito más segmentados, ¿no? Por ejemplo, el primer evento de la bicicleta, pues sabíamos que era la bicicleta lo que les iba a dar problemas a la gran mayoría, ¿no? O sea, que es donde iba a estar el meollo del asunto. Y de ahí se dieron justamente estas faltas de vueltas que faltaban. Pero con tu pregunta, ¿te refieres a Brooke Wells, que si le hace falta más fuerza o en general? No, en cuanto al enfoque de los games, o sea, que si fue más predominante hacia los atletas, o sea, ¿fue más benéfico para los atletas de fuerza o fue más hacia los atletas que tenían aeróbico? Yo siento que los aeróbicos. ¿Sí? Yo creo que es algo que los aeróbicos no se esperaban. Porque, por ejemplo, los atletas de Pruvent, si te fijas, la mayoría de las mujeres no son tan grandes, incluyendo a Tia, ¿no? Y las atletas de la programación de Fraser tampoco no son tan grandes. Y son dos atletas, por ejemplo, Tia y Matt, son muy amigos y siempre han llevado como sus programaciones muy a la par. Y como tú dices, por ejemplo, si mal no recuerdo, Wells migró a Pruvent, que no sé si lleva como unos 7 meses en Pruvent, aproximadamente. Entonces, su físico cambió completamente de acuerdo a la programación. Entonces, creo que más bien fue como una variabilidad en la programación muy buena. A mí esa parte me gustó de los games, te voy a decir por qué, porque no vimos no vimos a una Tia Toomey con 300 puntos arriba del segundo lugar. Sí. ¿Me explico? O sea, había una ondulación en el líder muy buena y como tú dices, de repente teníamos a un Ricky Garard en el 1, luego lo bajaban al 3, luego lo bajaban al 2 y luego así andaba jugando, ¿no? Y de igual manera, por ejemplo, con los eventos, a veces decías, ya está, en el primer evento tuvimos una carga monoestructural con el recorrido de la bicicleta y posteriormente tuvimos un evento en donde estaba como un poquito más de fuerza y pues seguramente vamos a continuar con los eventos de fuerza y ¡pum! Les avientan un evento de nado con skiers y dices, no puede ser, o sea, la carga aeróbica fue impresionante. O sea, justo a la mitad de la competencia, antes de los cortes, les mandan un evento como el de la alberca, que mandó a mucha gente, por ejemplo, a Ricky Garard lo mandó al número 25, que eso lo sacó del segundo lugar. Digo, del primer lugar. Sí, totalmente. Yo siento que estuvo un poquito más cargado hacia lo aeróbico. Por ejemplo, la gente que era fuerte, pues también no se le permitió demostrar mucho su fuerza, en el sentido de que, por ejemplo, los eventos pesados eran sandbags, había mucha kettlebell, pues también estaban pesadas, evidentemente, pero
Las dumbbell, los snatches con las dumbbell. Snatches con dumbbell, etcétera. Pero pues nunca se va a comparar con el peso que puedes levantar con una barra, ¿no? Entonces, ahí no permitían que los atletas que estaban más fuertes expresaran toda esa fuerza, ¿no? Y por lo tanto, pues, se veían menos favorecidos al momento de repartir los puntos. O sea, con otro tipo de games, quizá al Malgero le hubiera ido mejor. Ajá, yo siento que sí, le podría haber ido mejor. Porque si, por ejemplo, no sé, tú tienes 300 de clean y yo tengo 250, pero en un evento que nos ponen mancuernas de 70 libras, pues evidentemente sí vamos a poder desempeñarnos los dos, o sea, no va a haber tanta diferencia. Pero, por ejemplo, si nos hubieran puesto cleans con 225, pues yo estaría sufriendo, yo estaría agonizando mientras tú tienes todo ese colchón hacia arriba de ventaja sobre mí. Entonces, para mí fue así, no permitieron a los atletas fuertes expresar esa fuerza porque los eventos no estaban para eso. O sea, fuertes en cuanto a lo específico, ¿no? Porque, por ejemplo, Tia Claire Toomey también si no es la que más levanta, yo creo que en levantamientos olímpicos, en clean y en snatch, pues es de las 3 que más fuerza tiene. Entonces, también ahí, por ejemplo, yo creo que de los hombres el que más cargaba es Malgeiros en clean y snatch, y Tia Claire Toomey. Entonces, a Tia Claire Toomey, como dices, no sacó tanta ventaja como años pasados, pero todavía aún así le alcanzó para quedar en primer lugar. Y estuvo bien, porque la neta es que si no se hace aburrido, también uno ya sabe que iba a ganar Tia y sí. hasta le da flojera a verlo, porque ya para qué. Que yo por ejemplo, o sea, sí dudé. Sí, sí, por ejemplo, ganar. Mira, si nos enfocamos, por ejemplo, a la pregunta inicial, que era quién fue el mejor performance, la verdad es de que yo te voy a decir una cosa, Krenikov tuvo un gran desempeño para las condiciones que tuvo, pero para mí el mejor performance que hubo fue el de Medeiros. No ganó ningún evento, supo acumular puntos, ¿sí? Y se posicionó en el primer lugar. Eso en la parte de hombres. Y en la parte de las mujeres, la verdad es de que el mejor performance para mí fue Horvath. ¿Sí? Porque ella venía desde atrás, ni siquiera venía puntuando, o sea, ni siquiera venía en un top 5. Y se les fue colando en los últimos, desde la alberca para acá, se las fue comiendo. Y Tia, pues obviamente al saber que ya tenía como un margen, un colchón, como dice Adrián, en cuestiones de puntos, y que sabía que difícilmente la podían mover, porque Tia es muy estratega en cuestiones de tabla, fue acercándose, fue permitiendo que Horvath se acercara de esa manera. Y con respecto a la fuerza de la que hablamos ahorita, pues obviamente al tener sistemas totalmente o elementos totalmente inestables como las kettlebells y las dumbbells y los strongbacks, les iba a causar un daño impresionante al performance por ejemplo, de Tia en este caso, que es una de las que más levanta. Porque, no, como dice Adrián, no es lo mismo levantar una barra que estarte haciendo, por ejemplo, unos overhead con unas kettlebells de 100 kilos. Sí, o incluso el sandbag, el levantamiento de sandbag, pues cambia incluso hasta la técnica, ¿no? De cómo, por ejemplo, una persona que es alpinista, pues no tiende a encorvar así la espalda, ¿no? No tiende a entrenar así las vértebras de su espalda, y para levantar un sandbag, pues o lo haces así o no la levantas, o sea. Sí. No, y también los power cleans que se aventaron con las kettlebells, por ejemplo, los que manejamos o los que nos gustan mucho las kettlebells, sí veíamos los cleans así como que, amigas, creo que tu técnica no está siendo la mejor, pero pues obviamente no, los games no se hicieron para evaluar técnica. Nosotros, por ejemplo, en la parte del jueceo, nos indica, el juez no está para evaluar la técnica del atleta, es únicamente que cumpla, que sea de un punto A un punto B, sí. ¿Vale? Que cumpla con el rango de movimiento y ya. O sea, lo puede hacer de la manera más feísima. Pero cuenta. Pero lo hace. Pero cuenta. Sí, claro. Sí, totalmente, porque como tú dices, están evaluando el desempeño, no el cómo se hace. No es un deporte estético. Bueno, también se me hace absurdo que, pues obviamente, haya gente que corrija esa técnica. Pues evidentemente les va a salir fea, pues imagínate, ya hicieron el kettlebell como el último día, me parece.
Sí. Toda la carga física En el que cansancio. al Era el cansancio. evento 11, creo. Ajá, era de los Era el últimos. evento 11. Ajá, Pues 11 o imagínate, 12, no me acuerdo. pues que, o sea, no te va a salir como a ti que lo haces fresco en tu casa, bajo techo. No, pues sí cambia. Sí, Tiene una acumulación de trabajo como la que tiene. sí, Sí. no. Sí, aparte no es como que sea una prioridad, o sea, como sabiendo que en CrossFit siempre es como decía Adrián hace rato, sabes que te vas a encontrar una barra, no sabes si te vas a encontrar kettlebells, no sabes si te van a poner hand cleans y push jack, no te pones a entrenar especificidad al 100% de las kettlebells, entonces, ni de sandbags, o sea, tú te controlas en lo que sabes que sí va a estar y te preparas para lo que probablemente te vayan a poner, porque no sabes que iban a haber sandbags, pero sí sabes que va a haber barra. Entonces, a lo mejor y esa es la cuestión en decir, no saben usar kettlebells, pero son atletas élite que a lo mejor dicen, pues yo para qué quiero aprender eso si yo soy bueno desempeñándome con lo que sea, ¿no? No me voy a especificar en ser súper bueno en las kettlebells, que a lo mejor y serviría, ¿no? A lo mejor no sabemos si tener una buena técnica como son los deportes de kettlebells, que cachas aquí en el pecho y aquí haces tú. No sabemos si hubiera ido mejor o hubieran perdido su tiempo en querer mejorar la técnica, perdiendo tiempo pudiendo desarrollar otras capacidades. Entonces, Exacto. Acabas de dar en el punto porque dices, oye, no le voy a invertir 3 horas a la semana de técnica de kettlebells cuando tengo que mejorar bar muscle ups, que ese sí es el pan y leche de cada día del CrossFit, ¿no? sí. Y esa, hay una pregunta al final de las competencias de México que ahorita voy a tener en mente porque tiene que ver algo ahí con lo que Sí, dijo. sí, de hecho. Ok, chicos, pregunta crucial. ¿Estuvieron mal programados los bots de los games y por qué? Pues yo hace rato me estaba preguntando lo mismo y dije, es que nadie, es como tú ver, por ejemplo, si yo, por ejemplo, veo la de programación de Grizzly, se llama tu programación, ¿no? Así es. Si yo, por ejemplo, veo una historia que sube un atleta de Adrián y yo digo, está mal. O sea, ¿por qué está mal? Por él tiene su contexto. O sea, yo puedo poner un ejercicio que para mí suena absurdo, pero que tiene una base y decir y juzgarlo, ¿no? Así, ¿este güey por qué pone eso? Pero yo no sé en su cabeza el por qué lo está poniendo, porque siempre hay un contexto. Y no creo que en los games digan así de, ay, pues hoy se me ocurre, no hemos hecho el WOD de acá, vamos a poner esto. O sea, tienen un año para planear los WODs. Yo creo que hay gente muy preparada atrás de los workouts. Obviamente hay circunstancias que suceden en el evento que no puedes simular. Por ejemplo, puedes hacer un WOD, pero no puedes simular la carga que ya traen atletas. No sabes si van a acabarlo, no sabes si no. Porque no hay personas que se atrevan, yo creo que a hacer todos los workouts tal cual lo van a pasar los gamers. Entonces, son cuestiones que no pueden controlar al 100% y tienen sus por qué. A la hora que hay eventos que a mí me hubiera gustado que se pusieran de otra forma, y creo que esa es la siguiente pregunta, creo. Yo sí hubiera modificado algunos workouts, pero es como te digo, o sea, tú hasta en tu programación, y lo sabemos como coaches, pones algunas cosas y cuando ya lo están haciendo dices, puta, hubiera puesto mejor esto, O hubiera... cuando te da su tiempo. Exactamente, entonces creo que no estuvieron más programados, creo que estuvieron con su idea y cada quien va a tener su opinión, pero para mí solo hubo 2 eventos que no me llenaron, 2 o 3, pero fuera de ahí creo que la mayoría me pareció muy bien planeado. Yo estoy de acuerdo con Oscar en ese sentido que, por ejemplo, no creo que hayan sido WODs malamente programados. Obviamente en la competencia, pues, y sobre todo cuando implementas cosas que nunca has hecho, pues, y ya en el calor de todo el evento, pues hay cosas que están en de las manos, como el hecho de buscar maneras de contar las vueltas, hubiera sido mejor un tracking ahí o una manera de localización, no sé, algo para contar mejor, pero pues evidentemente es algo que pasa cuando pones distancias tan largas, ¿no? O cosas así. Yo no creo que estuvieran mal programados. Obviamente también en cuestión de gustos, porque cada quien tiene sus gustos, yo hubiera cambiado algunos aspectos, pero de ahí en fuera me parecieron bien. Yo creo igual que ahora la programación fue a cargo de Adrian Bosman. Para quienes no conocen, Adrian Bosman es Mr. No Rep, ha sido head judge de CrossFit Games desde sus inicios. Y ha sido como una mano derecha para Dave Castro. Así es de que creo que Adrian Bosman
magnificó ciertas esencias de las 10 habilidades de CrossFit. Creo que sí, la supo segmentar de una manera adecuada, la supo escalarlas de cierta manera, porque estamos acostumbrados a ciertos elementos de cierta forma muy tradicionales, y creo que ahora Adrián Bosman especificó mucho en las partes superiores de ciertos elementos. Me gustaron los eventos. Hay unos como que la verdad que dentro de, como programadora, sí diría que no estaría yo dispuesta a ponérselo, por ejemplo, a mis atletas, como en otros games, como por ejemplo cuando surgió Atalanta, ¿sale? Atalanta yo jamás lo he programado en algún sistema para mis atletas, porque no considero que sea un WOD diseñado para, ahora sí que para cierto nivel de rendimiento. Y la verdad es de que considero que sí hubo especificaciones que la gente no vio y que nada más se dejó ir por lo que mostraron en la tele, ¿no? O por lo que mostraron en las redes sociales. Y uno de ellos fue con Elizabeth, como les decía al inicio, porque, por ejemplo, se anuncia Elizabeth, se anuncia el sistema de las barras paralelas, que tienen que hacer un recorrido y posteriormente tienen que realizar los fondos. Cuando se anuncia Elizabeth, el margen de práctica, la transición de práctica que le dieron a las elite mujeres no fue el mismo que tuvieron los hombres. Entonces los hombres tuvieron como un margen mucho más amplio para practicar el movimiento y tratar de dominarlo. Entonces esa reducción, prácticamente las mujeres fueron como el en vivo, ¿no? Y así salió. Entonces ellas sufrieron como esa desventaja, a diferencia de los hombres. Si se fijan, los hombres pasan posteriormente, entonces ellos ya habían practicado el movimiento, y cosa distinta que pasó con las chicas. Por eso las chicas no llegaron en una gran mayoría a las paralelas, y los hombres sí. Entonces mucha gente dijo que este evento había sido mal programado, porque pues el 80% de los atletas que lo iban a desempeñar pues no habían tocado las paralelas. Y no sé, en mi caso particular, es un criterio muy particular mío, que yo creo que si un atleta logra terminar un workout, es porque todos tienen la capacidad de hacerlo. Únicamente tenemos diferentes, como dijo Adrián, diferentes tipos de plasticidad cerebral, diferentes destrezas motoras, etcétera, ¿no? Pero si un atleta termina ese workout, no es tanto que esté mal estructurado o esté mal programado, sino que todos tienen la capacidad de hacerlo. Sí, físicamente podían, ¿no? Más bien, sí. Werner tuvo ese, como decía Oscar, a lo mejor él practicaba ya eso antes y simplemente fue un review, ¿no? De lo que hacía. A lo mejor hacía marametas. Sí, a mí, por ejemplo, de ese evento, bueno, de otro evento, es el de uno de la carrera con split, con shoulder to overhead. Ahí, por ejemplo, sí, ¿se acuerdan cuál era? Que tenían que correr, sí, y lo que les sobraba de tiempo, meterle split. Ahí, por ejemplo, ese fue el único que yo dije no me gustó programado. ¿Por qué? Porque era un workout, como dijo Adrián, mixto, ¿no? Evaluar tu capacidad aeróbica y tu capacidad de, con ese cansancio aeróbico, ser capaz de levantar más o menos tu 80 o 80-90%, hablo de los atletas fuertes, quizá para ti era su 80, para la mayoría era su 90-85%, ¿no? Pero creo que les dieron el mismo tiempo para correr a hombres y mujeres. Sí. Y no es cuestión de otra cosa más que los hombres corren más rápido, y se vio en la carrera, les sobraban 40 segundos para sacar SplitX. Creo que era un buen tiempo para expresar tu fuerza. Cuestión contraria a la de las mujeres, llegaban y les quedaban 10 segundos. Y eso evaluaba más, le daba prioridad más a tu capacidad aeróbica que a tu capacidad de fuerza. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al contrario? De que hubieran puesto primero los SplitX y hubiera gente que no sacaba ni uno. O sea, no hubiera ni corrido. Entonces, ahí hubieras dado como preferencia a la fuerza, y aquí fue al contrario, fue preferencia totalmente a la capacidad aeróbica. O sea, ahí para los fuertes fue un
yo soy muy fuerte, pero ¿de qué me sirve ser fuerte si llego con 10 segundos y puedo sacar una? Entonces, a mí sí se me hizo ahí un poco, uno, no el tiempo suficiente, y dos, no le dieron prioridad en un workout mixto a una por encima de la otra. Entonces ese workout fue el que a mí no me gustó nada. Sí, sobre todo yo por creo el tema de las que mujeres, pusieron eso, ¿no? Sí, es de las cosas que digo, no siento que no consideraron muchos aspectos fisiológicos que sí deberían de haber considerado. Totalmente, sí, porque definitivamente hasta el tamaño, ¿no? El tamaño de la zancada cambia Sí, de los claro. hombres a las mujeres, entonces sí, es diferente. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál de los workouts hubieras modificado? Ya Oscar ya dijo que modificaría el de los la corrida con los shoulder to overheads, con los jerks. Sí. Y el de los crossovers. Sí. Pero muy leve, ¿eh? Muy leve. O sea, por ejemplo, ahí no creo que, o sea, Tía ganó los games, pero no creo que sea mucho menos fit por no sacar crossovers, ¿no? Crossovers. Sí, O sea, claro. creo que hubiera creo sido que su fitness no se un evalúa ahí. plus, exacto. O sea, hubiera sido un plus que hubieran, o sea, nadie pasó a las paralelas caminando de manos. O sea, yo hubiera puesto primero eso, y si te queda tiempo de ya evaluar tu fitness para sacar un skill extra, me hubiera gustado más a que todas se quedaran viendo. Sí, creo que ahí hay un amigo que tengo que se llama Yuna, que también es coach, que él puso que así se veían todos haciendo snatches los primeros games, o sea, snatches horribles. Pero tú sabías que iban a haber snatches. Ya si te salía feo era porque pues, no tenías la técnica correcta de un movimiento específico de CrossFit. Pero no vas a los games pensando que te van a poner un cruce que no haces desde morrito, o nunca lo hiciste. Entonces, creo que fue una manera muy brutal de evaluar el fitness, de que darle demasiada prioridad a ese aspecto, dejando fuera a las mejores y las que quedaron podio, pues. Fíjate que a lo mejor hubiera sido como el orden de los factores. A lo mejor si tú dices, ok, querían incluir incluir este movimiento tan novedoso, tan innovador, o traerlo al fitness, no lo pongas justamente lo platicaba sí, yo lo platicaba con Rafael Sanzen el domingo, grabé podcast con él el domingo, y me comenta y me dice, ¿sabes qué? Dice, para mí hubieran sido los unders, double unders y triple unders, ¿no? Para mí, como atleta, ¿no? Pero al final, para mí como programadora también hubiera sido, o sea, ok, quieren ver sistemas inestables, entonces hubieran sido unders, double unders o backward unders, ¿no? Entonces también hubiéramos tenido otro sistema, ¿no? O bien hubiéramos puesto como el tema del workout, lo hubiéramos dejado fluir, por así decirlo, y al final el tiempo restante que te hubiera quedado hubieras hecho máximas repeticiones de crossovers. A mí me gustaba más así. Yo creo que hubiera estado mejor así, en ese aspecto. Pero pues, definitivamente, como dice Oscar, yo creo que Tía no es menos fit porque sacó menos crossover que otras personas, pero creo que si hubieran querido evaluar su fitness, hubiera habido, yo creo que eso que tú dices, Sharon, para mí se me hace como el orden un poco más lógico de cómo sería una progresión, ¿no? De Sí, single claro. under, double under, triple unders. A lo mejor si tú dices, todavía el backward under, pues, todavía te la compro, ¿no? Porque luego se llega a ver todavía incluso hasta en el gimnasio gente que no sé por qué no salta así, normal, ¿no? Pues lo salta hacia atrás. Pero yo también ese good lo hubiera cambiado y definitivamente para mí hubiera cambiado el nadar con skier, porque ya se me hacía mucha carga aeróbica en el sentido de todo lo que ya se había hecho previamente, ¿no? No porque el wood sea malo, sino más bien porque lo que ya se había hecho antes, ya habías probado lo que era la capacidad aeróbica, ya habías estado en la bicicleta, ya habías corrido, como dice Oscar, el wood de correr con jerks era para la gente aeróbica, porque realmente el tiempo que te quedaban no te quedaba para expresar tanta fuerza. Entonces, para mí, ya esas pruebas ya eran aeróbicas.
Entonces, ¿para qué metes todavía otra prueba aeróbica que era el skier con el nado, ¿no? A lo mejor me hubiera gustado más nado con dumbbell overhead squats o otra variante de levantamiento que no se hubiera visto en ese momento, para incluso gimnasia, ¿no? Que no se había visto en ese momento. Sí. Sí, yo creo que también son los workouts que yo cambiaría. Yo creo que lo que les decía, que justo meter un elemento de nado con los skiers a la mitad fue como un parteaguas para mí, porque ahí volvieron a desgastar la capacidad aeróbica de los atletas y obviamente vimos a atletas muy desgastados o atletas que iban en top 10, los vimos hasta el lugar 20, 18, 25, que realmente siento que ya habían sido evaluados como en su capacidad aeróbica al inicio. Entonces, sí hubiera cambiado ese workout y también el tema de los crossovers. Si los crossovers no me gustaron, no me encantaron, pero no me encantaron también desde la parte del jueceo, ¿sale? Porque en general CrossFit es un deporte mucho de percepción, o en percepción casi en su 100%, entonces hubo muchas cuestiones en donde si al juez le percibía que no lo estabas realizando, pues te mandaba para atrás, como fue el caso de Daniel Brandon. ¿Vale? Y pues obviamente es una frustración para los atletas que digas, oye, pues soy de los mejores en todo el mundo, como para que me salgas y me digas que no puedo hacer este movimiento y que al final de cuentas no está evaluando un fitness, o no está evaluando mi fitness, mi esencia del fitness, ¿no? Sí, estaba hablando qué tan rápido aprendes a hacer un crossover en medio de una competencia. Sí, exacto, o una plasticidad cerebral, como tú habías dicho, que regularmente no todos tienen conectado o no tienen desarrollado. O sea, no todo el mundo, en las generaciones, por ejemplo, actuales, no todo el mundo sabe brincar la cuerda, ¿sale? O sí. Hay algunos que, como dices tú, no sé por qué no pueden conectar los unders regulares hacia el frente, pero lo hacen perfectamente hacia atrás. Y es que no todos tenemos esas destrezas motoras desarrolladas. Exactamente. Y al final, pues, ya como individuos nosotros sabemos que no tenemos esa plasticidad. Por ejemplo, yo en lo personal, yo carezco de esa plasticidad. Yo sí tengo que estar haciendo algo y practicarlo mucho para poderlo hacer. Ajá, repetidamente. Entonces ya, por ejemplo, ya en ese momento ya no estás midiendo mi fitness, estás midiendo qué tan rápido me adapto. Pero bueno, sí, es lo que hubo y... Sí. Pero bueno. Ok, ahí va la pregunta que les decía anteriormente. ¿Creen que la mayoría de las atletas que no finalizaron el WOD, ¿sale? Perdón, replanteo. ¿Creen que si la mayoría de los atletas no finalizaron el WOD, este WOD está mal programado? Y yo creo que esto haciéndonos referencia a este evento de Elizabeth. Que sí fue muy juzgado, muy juzgado. Yo siendo súper honesto, ese fue el único evento que no vi de mujeres. Entonces no puedo opinar mucho porque la neta no lo vi y no sé qué pasó. Entonces, Adrián. Te toca. Pues yo realmente comparto, como dice Sharon, que si realmente una persona pudo terminar el evento, sí, significa que era capaz o al menos las personas que programaban tenían contemplado que sí lo terminaran, porque si no, si fuera un WOD imposible, pues de plano nadie lo acabaría, y sería muy evidente por qué no lo acaba, ¿no? O sea, no puedes acabar un WOD de, no sé, 250 repeticiones en 8 minutos por la cantidad de repeticiones que tienes que densar en un minuto, ¿no? Es imposible. Pero yo creo que estuvieron programados bien. Evidentemente, como ya no creo si comentó Oscar o tú, Sharon, pero es difícil programar un WOD conociendo ya la carga de varios eventos anteriores. Aquí ya traían, creo que 2 eventos antes. Entonces, a pesar de que tú lo hagas con un individuo y le pongas a hacer ese evento solito, no puedes conocer cómo se va a sentir una persona después de haber hecho dos eventos a alta intensidad.
Hay, por ejemplo, de lo que dijo Sharon, o sea, no vi el WOD, pero no sé si totalmente, o sea, de que, por ejemplo, si un atleta es capaz de terminar, no está mal planeado. Yo creo que hay atletas que son, por ejemplo, ahí en caso de Bellner, pues fue un atleta, o sea, fue un atleta que sobresalió demasiado. En dado caso, no sé, que hubiera habido un máximo de clean, obviamente Malheiros hubiera llevado, no sé, una escalera completa, hubiera sido el único en terminarla. Entonces, no creo que siempre que un atleta sea capaz de terminar un WOD signifique que esté bien planeado. Yo, en lo personal. ¿Por qué? Porque puede ser que él, por azares del destino, haya desarrollado esa capacidad específica. Por ejemplo, en este caso de Bellner, en las paralelas. No sé cómo les haya ido a las mujeres, pero según yo lo que entiendo es que no lograron completar lo de las paralelas. Pero creo que sí es un evento que sí evalúa mejor el fitness que, por ejemplo, los crossovers. Creo que sí, en cuanto a lo de las barras paralelas, creo que fue un buen implemento. Y creo que aunque no lo hubieran terminado, no hubiera significado que, más bien que aunque un atleta lo haya terminado, no creo que haya sido motivo por el cual digan que sí estuvo bien planificado. ¿Y tú qué crees? ¿Sí estuvo bien planificado o...? Pues que no lo vi. Pero digo Sí. que no significa que porque un atleta lo haya terminado esté bien planificado. Por un atleta, yo creo que no. Porque ¿tú crees que no estuvo bien planificado? Ajá. O sea, tú no dices que estuvo mal o estuvo bueno, más bien es que no podemos basar nuestra opinión en eso. En un solo atleta. En un solo atleta. Porque puede ser que ese atleta, por azares del destino, sea muy bueno específicamente en el elemento clave, pues, de ese workout. Que en este caso eran las paralelas. Exacto. Eso sí puede pasar también, porque una es... Ajá, no, adelante, Adrián. Porque una es qué tan rápido aprendas y otra es si ya traes esa carga de técnica previa, ¿no? Sí. Sí, o sea, no sé quién, por ejemplo, no sé quién haya acabado ese evento, pero no es coincidencia que haya acabado el evento una sola persona de 40 que son las más fit del planeta, pues. Ay. ¿Qué es lo que les comento, no? En general, el hecho de la transición, o sea, haz de cuenta que fue anunciado ahorita a las 3:30 el evento. Ejemplo, ¿no? Vamos a esperar tantito, ya. Te digo, no, suponte que el evento fue anunciado ahorita a las 3:30, ¿no? Y a las 3:33 fue así como que ya estaban anunciando al HIIT. ¿Me explico? O sea, no hubo como una transición para la práctica de las mujeres. O sea, que sí, CrossFit está basado en elementos gimnásticos o en gimnasia básica y que, otra vez repito, que considero que Bossman buscó como las áreas superiores de estas habilidades, pero siento que el evento era bueno. Lo que estuvo mal segmentado fueron las transiciones. O sea, porque no les permitieron como esta práctica, porque las mujeres sí tuvieron muchas, o sea, los hits de mujeres sí tuvieron muchas dificultades para ejecutarlo. Cosa muy distante a los hombres, ¿no? Porque los hombres, algunos sí llegaron a las paralelas, pero no terminaron el workout. El único creo que fue Bellner, no tengo aquí el dato, pero creo que el único sí fue Bellner. Pero considero que los hombres tuvieron la ventaja de que, pues obviamente tuvieron todas las transiciones de los hits femeninos para practicar ellos el ejercicio. Para practicar y ver cómo no hacerlo, ¿no? Incluso. Exacto, y para ver su estrategia, porque como les dije en la de los sandbags, o sea, el tiebreak de los sandbags, desde que Brandon hizo esta estrategia de lanzar primero el sandbag pequeño, ya se repitió en otros performances. O sea, ya otros atletas también lo hicieron y vieron que era eficiente. Entonces, más bien considero que la parte, mi criterio, en que no fue tanto la planeación equivocada, porque al final del día, o sea, sí testearon el WOD, o sea, sí hubo una tester, aunque no es similar al desgaste físico que llevan los atletas, sí te da un panorama, o te da algún cierto rango en cómo se va a efectuar.
Entonces, malo que fuera, como en las competencias, algunas competencias aquí en México, en que ni siquiera testean el WOD y dicen, ay, ¿cómo se vaya? Te estás confundiendo de país, Sharon. Aquí no pasan esas cosas. Qué triste. ¿Va? Ok, bueno, ahí vamos a la última pregunta, que yo creo que es una de las más fuertes, que dice, ¿sería buena o mala idea incluir estos nuevos elementos o movimientos en las competencias en México? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería buena o mala idea? ¿Cuáles elementos? El de los crossovers, las paralelas, los sandbags y eso. Los sandbags, los sandbags ya ha habido. Este nuevo elemento de los teams, no sé si lo vieron, que créeme que fue uno de mis preferidos, no sé por qué, pero fueron los double under sincronizados en 4. Ah, sí. No manches, yo pensé que iba a ser muy difícil de juecear, pero en realidad es muy fácil la percepción cuando se están ejecutando. Sí, yo no los vi. En equipos también creo de ese ya había aparecido, ¿no? Antes en una competencia, si mal no recuerdo, lo vi en la transmisión de FCC, la última que tuvieron. No sé, yo nunca los había visto. A mí me sorprendió también lo mismo, opiné, dije, no man, qué difícil juecear. O sea, pinche viste periférica así bien cabrona para ver. No, pero por ejemplo, sí lo observé. De hecho, yo lo practiqué en el box porque dije, seguramente van a aparecer en alguna competencia en equipos. Y lo llevé al box, le pedí a 4 de mis atletas que brincaran a la vez en dobles. Y si te pones a una distancia precisa, puedes percibir a los 4 atletas, ¿sale? Sí. No es tanto como, porque antes el ruido, la altura, te dan como ese margen. Pero ya te fijas más en la posición de las piernas más que la cuerda, ¿no? Sí, no ves tanto como el muñequeo ni nada más estás como que la altura de las piernas. La altura de las piernas que sincroniza y cuando se atora se nota, o sea, cuando se atora una cuerda se nota eso. Entonces, a lo mejor desde ahí se podría. Pues mira, yo creo que en movimientos, hablando de movimientos, creo que es que no hay movimientos, o sea, para empezar no hay movimientos que sean buenos ni malos. O sea, simplemente pues también uno como coach, atleta, tiene que ver qué tanta transferencia nos va a dar al grosso de la población, ¿no? Estamos hablando de México, estás hablando de que en México, ¿sí se me escucha? Sí. Estás hablando de que en México, pues estás hablando de que gente que podría aspirar a llegar a los Games, ha de haber 3, 5 por ahí. Ajá, entonces, al grosso de la población, que es todo lo que está de ahí para abajo, le hace falta mucho desarrollo en otras cosas. Entonces, yo creo que en vez de ponerlos a saltar bien, hacer un crossover cruzado, mejor enséñales a remar bien, porque la gente luego vas a gimnasios y ni remar saben, o ni correr, o el snatch le sale de plano muy deficiente, incluso sin niveles de fatiga. Y, o sea, si en algún momento tienes a un atleta que ya tiene sus bases buenas, ya es fuerte, ya es técnico en los movimientos clásicos de CrossFit, de bar muscle up, toes to bar, snatches, pesos muertos, ya está muy bien cimentado, pues yo creo que si ya uno como coach empieza a introducir estos medios ejercicios que ya con la posibilidad de que puedan salir en alguna competencia por ahí, ¿no? Sí, o sea, precisamente la pregunta es, ¿estaría como chido que implementaran? De tajante, a mí no. ¿Por qué? Porque, como digo, o sea, le diste justo también al clavo ahorita, o sea, ¿quién realmente está preparándose para Games? ¿Y qué evalúa una competencia en México? O sea, creo que las competencias, la mayoría, y a mí me genera un poco también como de, lo de las competencias, los que hacen las competencias, ¿cuál es su verdadero objetivo? O sea, ya sabemos el objetivo del atleta, pues, exactamente. O sea, alguien que hace una competencia no es de que, ay, voy a ver cómo se desempeñan la verdad, a fin de cuentas es un negocio las competencias, ¿no? Entonces, realmente es una competencia. Entonces, yo creo, es una competencia, es un negocio, una competencia. No digo que no haya personas que hagan competencias sin el afán de querer promover la comunidad y demás, pero a fin de cuentas es un negocio. Yo creo que sí los van a implementar algunos,
¿Por qué? Porque va a generar ese impacto de decir, wow, en esta competencia me van a retar de una forma distinta y demás, pero que esté bien, yo creo que no. ¿Por qué? Porque como atleta lo que buscas es mejorar tu fitness y que la competencia evalúe tu fitness. Entonces hay personas que a lo mejor, como decía hace ratito, que de chiquitos, o sea, soy como tonto, pero que de chiquitos nunca gatearon, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque ahorita hay gente que no sabe saltar la cuerda y no creo que nunca, si no pueden con los double unders, años, o sea, hay personas que llevan años en CrossFit sin poder sacar un pull-up y una doble, va a ser muy poco probable que saquen esos crossovers, ¿no? Entonces, además, no creo que lo pongan también en categorías como de principiantes o intermedios, a lo mejor se los van a poner a los élite que realmente dicen, tengo posibilidades de llegar con estas cosas que están cambiando, de que ya no va a haber, no sé, semifinales o que va a haber semifinales y eso, y que existe la posibilidad de que ya te los pongan. Obviamente tienes que meterlos en competencia para altos niveles. ¿Por qué? Porque es lo que va hacia la tendencia. Entonces yo creo que sí en competencias a nivel élite te debes de adaptar y creo que sí los van a poner, porque por ejemplo en el Open no sabes si te los van a poner, no sabes si el otro año en el Open van a venir crossovers y tú puta, o sea, no me sale ninguno y por eso no voy a clasificar a las semifinales. Entonces creo que no me gustaría, pero creo que si ya lo pusieron en los games, sí tiene que venir en las competencias, que no está chido, a mí no me gusta la idea, pero creo que sí tienen que ver lo que está pasando en esos niveles, porque es probable que lo vayan a poner en un Open y que vayan a seguirlos poniendo. Sí, exacto, es lo que acaba de decir Oscar, ¿no? O sea, al final del día, lo que sucede en los games le da la vuelta al mundo y repercute en todo el mundo. Entonces, probablemente sí lo veamos en algunas competencias. Tenemos dos factores importantes. Una es si realmente cuánta gente de nuestra comunidad se está preparando para un evento como Games. Dos, yo creo que el hecho de que no tengamos un estándar escrito y que no esté como bien segmentada el rango de movimiento, nos da la pauta a que exista una ambigüedad en la evaluación y ejecución del movimiento. Entonces, si no tenemos como esos parámetros, o sea, no es como el snatch o como un pull-up o un handstand push-up en donde te dicen, este es tu punto A, tu punto B, tu punto C, ¿no? Entonces, al final, como tú dices, yo no sabía, o yo pensaba que iniciaba la rep en el cross, y resulta ser que es en el single. Entonces dices, sí, a lo mejor tú esa es tu percepción. A lo mejor Oscar organiza una competencia y dice, ok, yo quiero que la repetición inicie en el cross. Y vamos a ir a otra competencia en donde les digan, ¿sabes qué? Como quieran que lo hagan, pero que lo hagan. ¿Me explico? Entonces ya tenemos 3 rangos totalmente distintos y que sucede mucho en las competencias en México, que desafortunadamente no tenemos como esa estandarización en cuestiones de rango de movimiento y que sí perjudica el performance o el fitness de un atleta, ¿no? Porque, Pero yo creo que la estandarización sí existe, es el mismo CrossFit el que te dicta, porque eso estoy de acuerdo contigo que está mal que en cada competencia, por ejemplo, en cada competencia puedes hacer un burpee de manera diferente y te pueden desvalidar el burpee de manera diferente siempre. Pero, pues, por ejemplo, si la idea como país y comunidad es también empezarla a tirar, a formar gente que en algún momento te salga en tu gimnasio un chavo con ese garbanzo de oro, pues de una vez, pues sí, la verdad es que son garbanzos y que de pronto nunca le pusiste los parámetros bien desde principiantes de cómo hacer un burpee, pues ya estás acarreando ciertos problemas que a largo plazo le van a repercutir, ¿no? Es hablando de tan simple como un burpee, puede ser un snatch, puede ser lo que tú dices del double under y etcétera. El detalle es que aquí las competencias también no se ponen de acuerdo en agarrar el reglamento que dice CrossFit y mira, ¿sabes qué? Así se hace el burpee, vamos a hacer todos el burpee así, ¿no? Sí, desafortunadamente, o sea, yo hablo de esa estandarización, ¿no? O sea que, por ejemplo, si ves en Estados Unidos, para Estados Unidos un burpee se ejecuta de la misma manera, ¿no?
pero estamos hablando de una comunidad que desafortunadamente no me gustaría equivocarme, pero yo que he estado, por ejemplo, constantemente en las competencias, o sea, veo a gente que, por ejemplo, considera que una push-up inicia en el piso. No te equivocas, dilo. No tiene nada de malo. o me topo con gente que empieza o un burpee haciendo un brinco. ¿Me explico? Ajá. O la wall ball y la avientan primero, yo así de... Ajá, y la wall ball y primero empiezan con el tiro y dices... O sea, estamos hablando de que no hay como unas bases bien cimentadas de lo que es CrossFit. Porque no nos preocupamos por eso. Pero no nos preocupamos no nada más desde las competencias, sino desde los gimnasios. Desde los gimnasios, exactamente. Yo creo que sí, como, para no desviarnos tanto del tema, yo sí también comparto como Oscar, que sí deberían de salir estos movimientos, pero ya en categorías, yo por ejemplo, ahorita que hace el Black Challenge, yo estoy de acuerdo que se hagan en la categoría Elite, ¿no? Ya estás hablando de gente que ya tiene todo súper desarrollado, ya tienen la masa muscular, ya tienen el porcentaje de grasa, ya tienen todos los skills básicos, porque si se lo empiezas a poner al principiante, y como dice Oscar, que ni le sale el double under, pues una ni se va a querer inscribir, y dos, le va a invertir mucho tiempo a eso cuando puede dedicarle más tiempo a, no sé, a mejorar su carrera, mejorar su capacidad aeróbica, su pulmón, no sé. Simplemente con trabajar sus aspectos técnicos o como trabajar incluso en los rangos básicos, ¿no? O sea, el hecho de una sentadilla, enseñarles a hacer una sentadilla bien. O sea, porque, por ejemplo, ves sentadillas en las competencias en donde por hacerlo rápido dejan el pecho abajo y piensan que ya están extendidos completamente. Entonces, cuando tú como juez les empiezas a marcar las no reps, dicen, ¿por qué? Si lo estoy haciendo bien. Y se pelean contigo y dices, güey, y te das cuenta de que no hay como unas bases iniciales así bien claras. Y dices, ¿qué margen de ignorancia todavía manejamos en los centros de entrenamiento para que ocurra esto? Yo tampoco no estaría de acuerdo que salieran como en un plano general, sino que estuvieran más en lo específico, en competencia, en las categorías elite y únicamente en las categorías elite. Porque son los que van encaminados a Games, ¿no? Son los que tendrían una posibilidad de hacer algo ahí, que es en donde se vieron, porque volvemos a lo mismo. Ves un movimiento como, por ejemplo, la caminata en paralelas a lo largo, ¿no? A lo mejor simplemente esa caminata de paralelas a lo largo sería muy difícil de juecear en el Open por la cámara, ¿no? Es un ejemplo nada más. Exacto. No. Ajá. Entonces, es un movimiento que se ve chido, pero pues en el Open no lo vas a ver. Entonces, y así CrossFit ha encontrado movimientos muy innovadores y que se han visto chidos, pero se ven chidos en CrossFit, porque CrossFit es una empresa ya con muchos años que tiene una producción súper más alta y pues obviamente, ¿cuándo vas a ver movimientos aquí? CrossFit en el 2017, 2018 también sacó un evento de puros mazos, no sé si lo recuerdas, donde sí, iban avanzando un target con puros mazos. O cuando iban cargando a la persona, a este muñequito que era sí. Que creo que hubo competencias que también lo implementaron aquí, pero obviamente te vuelvo a decir, o sea, no es la misma producción. No, exacto, y el presupuesto y demás. Y incluso tú en el gimnasio, pues es difícil que adquieras todo eso. Entonces, pues, yo creo que es más como entrenar los movimientos que tú sabes que te van a, por ejemplo, cargar ese muñeco, puedes agarrar una sandbag. No es necesario que te compres el muñeco, que te van a traer esa transferencia. Y además nos topamos con lo que comentábamos hace rato. O sea, las competencias aquí en México, y francamente me atrevo a señalarlo, son muy pocas las que testean sus workouts. Y eso también estaría padre, que a lo mejor las competencias apoyen de gente como, por ejemplo, Oscar, que se apoyen de gente como yo, que digan, oye, ¿sabes qué? Tú tienes atletas de este calibre, no los vas a mandar a esta competencia, pero, oye, ayúdanos a ponerles este workout, queremos saber Exacto. Cuánto tiempo tardaron, cómo se sintieron, de dónde la padecieron más y demás,
porque pues al final solamente así crecen, ¿no? Digo, si a lo mejor luego dicen, es que nosotros no tenemos atletas de elite aquí para calarlos, pero sí, pero tienes el contacto y la comunidad ahí está. Sí, yo creo que es de las cosas en las que pudiéramos hacer uso, ¿no? Y decir, oye, pues tú como comunidad, ayúdame a crecer. Pero final, no lo hacemos. No lo hacemos. Pues es que sí, luego sí somos un poco cerrados y en general en este aspecto. Digo, podría México crecer muchísimo más si estuviéramos más abiertos a compartir, a pesar de que muchas veces no estemos de acuerdo con el otro, pero sí respetando lo que el otro dice. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar las preguntas. Fueron 7 preguntotas que nos llevaron a casi 1 hora y media de podcast. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo. De verdad que ojalá se vuelva a repetir porque estuvo súper dinámico y súper variado. Y a pesar de que no tenemos o no compaginamos con las ideas, yo creo que nos respetamos como profesionales y sobre todo compartimos y aprendemos unos de los otros. ¿Sale? Para mí fue un gusto, Oscar, que estuvieras aquí con nosotros, de verdad. Para mí también, claro que siempre es bueno compartir y hace mucho que no hacía esto, pero estuvo padre y me gustó mucho escucharlos. Y pues gracias, Adrián. No, muchas gracias, Sharon, muchas gracias, Oscar, por su tiempo, por el diálogo, por la plática. Al final uno también como entrenador y como alguien que se busca educarse también, escuchar lo que los demás dicen y opinan al respecto, pues también te ayuda a nutrir la opinión propia y eso está padre. Va, pues chicos, les agradezco mucho. Esperen las nuevas sorpresas que tenemos en Talking Elite México y pues hasta la próxima.